Buenos días, vamos a dar unos 2 minutos esperando que se conecten más. Está bien. Buenos días, jóvenes, ¿me escuchan? ¿Pueden confirmar si me escuchan, por favor? Sí, teacher. Gracias. Pregunto, ¿cuántos son de administración? Voy a revisar, permítanme. Bueno, me parece que son 12, todavía no se han conectado todos los demás. Bueno, el día de hoy, pues vamos a empezar a hacer no práctica, sino que a entrar más a profundidad en el área de la estadística. Según los datos que tengo, ustedes son 12 alumnos. Entonces, no sé, para adelantarles, necesito que hagan parejas y 2 grupos de 3 para adelantarles, pero les debo explicar que más adelante de la clase, que es lo que se va a estar haciendo. Se siguen conectando, bueno. Entonces, como ustedes saben, existen 2 tipos de estadística, ¿verdad? Una que se encarga, digamos, del trabajo de campo prácticamente, de recolectar y presentar la información. Y en ese ámbito sé que nos vamos a centrar el día de hoy. Y el día de hoy, pues vamos a estar viendo lo que son las técnicas de recopilación de datos. Permítame un momento.
Bueno, entonces como yo les decía, vamos a estar viendo las técnicas para recopilar datos. Y esto nos va a servir pues para obtener diferentes tipos de datos. ¿Por qué? Porque existe lo que es la encuesta, existe lo que es un cuestionario y existe una entrevista y las observaciones. Bueno, la encuesta pues es un conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra respectiva para averiguar el estado de opinión o diversas cuestiones de hechos, a diferencia de un censo, donde todos los miembros de la población son estudiados. La encuesta recoge información de una porción de la población de interés, dependiendo del tamaño de la muestra en el propósito de estudio. Ejemplo de encuesta, pues bueno, yo me imagino que tal vez ustedes en básico o en primaria han realizado este tipo de encuestas. Y este es el formato, puede ser así, de base de una encuesta, lo que es la edad de género, y normalmente no se coloca el nombre, al menos yo nunca he visto que se coloque el nombre. Y entonces, este tipo de encuestas, pues ustedes, es de selección múltiple, como se dan cuenta aquí, ¿verdad? Y esto nos sirve para nosotros encontrar datos directamente. Por ejemplo, así como acá, ¿verdad? Que cuántas veces se cepilla el cabello, pues me dirán 1, 3 veces y 5 veces. Dependiendo, digamos, de la cantidad de veces que se ha votado, se realiza lo que es el porcentaje. Y el porcentaje, pues, nos va a servir a nosotros para saber qué, qué tamaño de la población eh, se cepilla, digamos, 1 vez, 3 veces, y etcétera, ¿verdad? Pero como les digo, son preguntas ya directamente, ¿verdad? Donde ustedes eligen la respuesta. Y esto se hace, como ya les digo, para averiguar directamente datos que nosotros necesitemos y no son preguntas así abiertas, ¿verdad? Porque aquí yo no estoy diciendo, ¿verdad? Con qué cepillo se cepilla, por ejemplo. No, sino que solo estoy preguntando una cantidad. Y esa cantidad y ese número, pues va a ser almacenado en variables. Ya conocemos lo que son las variables bidimensionales, unidimensionales. Entonces, pues podemos utilizar ese tipo de variables. Tenemos como siguiente el cuestionario. Y yo me imagino que todos han realizado cuestionarios. Y esta es una técnica también de estudio, ¿verdad? Porque nosotros hacemos una serie de preguntas directas o abiertas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hacemos para un examen, si nosotros estudiamos por cuestionario, hacemos nuestras preguntas y repasamos esas preguntas con su respuesta, ¿verdad? Y eso nos va a servir a nosotros para tener una técnica de estudio, como yo les dije. Entonces, el cuestionario se entiende por cuestionario a la lista de preguntas que se proponen a cualquier fin. El cuestionario proporciona una alternativa muy útil para la entrevista. Después, más adelante, vamos a estar viendo la entrevista. Sin embargo, existen ciertas características que pueden ser apropiadas en algunas situaciones e inapropiadas en otras. Al igual de la entrevista, deben diseñarse cuidadosamente para una máxima efectividad. Y existen dos tipos de cuestionario. Cuestionarios con preguntas restringidas que son cerradas, ¿verdad? Nosotros en este vamos a responder un sí y no, o pues va a ser, como habíamos visto, digamos, por selección múltiple, por decirlo así. O sea, digamos, nosotros vamos a hacer una pregunta y solo vamos a tener una respuesta, como se ha estado haciendo en los parciales. Entonces, este tipo de entrevistas nosotros solo vamos les comento, eh, se elige una respuesta entre las alternativas fijadas por el investigador.
Esas pueden ser dogmáticas, sí y no, como ya les dije, se puede responder solo sí y no, y de múltiple selección, que incluye varias respuestas posibles. Y tiene una ventaja que es fácil de llenar, rellenar en poco tiempo y fácil de clasificar y analizar. Entonces, pues, al momento de que nosotros estamos haciendo un trabajo de campo de investigación y recopilación de datos, pues es más fácil utilizar, digamos, preguntas cerradas, ¿verdad? Donde nosotros obtengamos los datos de manera de un sí y no o selección múltiple. Porque si nosotros dejamos que las preguntas sean abiertas, pues después, al momento de estar recopilando los datos, necesitamos leer todas las respuestas, ver cuál coincide con otra, ¿verdad? Entonces es mejor preguntas cerradas. Y también está el cuestionario de preguntas no restringidas, o sea, abiertas. Y esa requiere una respuesta libre y con la redacción propia del sujeto y como tal tiene desventajas, es decir, difícil de interpretar, tabular y resumir los resultados en el informe de investigación. Como les digo, nosotros debemos leer completamente, digamos, todas las respuestas de todos las personas que nosotros investigamos y debemos realizar la comparativa. Digamos, en la respuesta uno, por ejemplo, se parece a la respuesta uno, pero digamos de la décima persona investigada. Entonces, al momento de hacer cuestionario como propósito de recopilación de datos, son mejores las preguntas cerradas. Si fuera un cuestionario por tema de técnica de estudio, sí es mejor una respuesta abierta, porque al momento de nosotros realizar una respuesta abierta, damos nuestra opinión con respecto al tema. ¿Tienen dudas hasta el momento? No, teacher. No, no. No, teacher. Vaya, gracias. Entonces, como ya les dije, está la diferencia entre encuesta y está la diferencia con el cuestionario. Pero para que tengan, digamos, una noción más amplia, pues una encuesta pues, puede ser para un partido, para las elecciones presidenciales, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a hacer una investigación de quién cree que ganará. Y ejemplo de cuestionario son los exámenes escolares, como bueno, ya hemos realizado nuestro primer examen. Y antes que se me olvide, en el transcurso de la semana, ya sea hoy o mañana, va a estar habilitado lo que es el, el consolidado de tareas, para que ustedes sepan qué es lo que vamos a estar haciendo. Por eso quería que se conectaran más, pero no se han conectado. Bueno, hasta el momento hay 9 conectados. Y con esto llegamos a la siguiente parte, las entrevistas. Cuando nosotros vamos a optar para un puesto de trabajo, siempre vamos a pasar por las entrevistas. Y las entrevistas, pues, son un método de investigación más directamente con una persona en específico. ¿Por qué? Porque al momento de optar por una plaza, normalmente siempre llenamos un cuestionario. Llenamos un cuestionario, digamos, colocando nuestra edad, nuestra, nuestra experiencia en el campo y demás. Después de que los empleadores, o sea, las personas que contratan, analizan las respuestas y si nosotros somos digamos, tenemos posibilidades de conseguir esa plaza, pues nos realizan una entrevista, que como ya les dije, esa entrevista pues es más centrada en una persona. Las entrevistas se utilizan para recabar información en una forma verbal, a través de preguntas que propone el analista. Quienes responden pueden ser gerentes o empleados, los cuales son usuarios actuales del sistema existente. Los usuarios potenciales del sistema propuesto o aquellos que se proporcionan datos serán afectados por la aplicación propuesta.
El analista puede entrevistar al personal en forma individual o en grupos. Sin embargo, las entrevistas no siempre son la mejor fuente de datos de aplicación. En otras palabras, las entrevistas es un intercambio de información que se efectúa cara a cara. ¿Y por qué dice que aquí no es muy efectivo? Pues en realidad sí lo es. Sí lo es, sin embargo, pues siempre existen las mentiras. ¿A qué me refiero con las mentiras? Pues si a nosotros nos preguntaran, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes que son administración, que estén trabajando, digamos, como optando por un puesto, digamos, de una gerencia en alguna gasolinera, por decirles así, y les preguntan de sus conocimientos básicos, digamos, del petróleo, ¿verdad? Y ustedes digan que tienen amplios conocimientos con el petróleo, que han trabajado con el petróleo, eh, digamos, ya hace 10 años. Pero si en realidad eso es mentira, pues ustedes quedarán en mal prácticamente, pues porque digamos, pueden ser contratados, sí, pueden ser contratados, pero al momento de que ustedes están haciendo la labor, no van a tener otra respuesta cuando les den una, cuando estén haciendo el trabajo y les dan una orden, pues no van a tener otra opción que decir que no saben cómo hacerlo. Entonces ya ustedes quedan en mal y y eso ya va llegando a su hoja de vida. ¿Por qué? Porque si digamos los despiden y ustedes necesitan, ¿verdad? Cartas de recomendación, le pedirán ustedes a esa empresa una carta de recomendación. Pero si esa empresa sabe que usted miente, entonces va a colocar en la carta de recomendación que no se recomienda a esta persona. Es por eso que debemos responder, ¿verdad? Si nosotros no sabemos algo, de responder, bueno, no lo sé, pero con el tiempo aprenderé, ¿verdad? O investigaré. Como ya les dije, es mejor decir la verdad a quedar en mal, porque después, como ya les dije, la empresa se molestará porque, digamos, la empresa hará todos los trámites para contratar, pero no se realizará, no, perdón, no durará mucho tiempo ese proceso porque al momento de que ustedes empiecen a fallar prácticamente, la empresa pues va a tomar cartas en el asunto como normalmente lo hicimos y despedirá a la persona. Entonces, es un canal de comunicación entre el analista y la organización. Sirve para obtener información acerca de las necesidades y de manera de satisfacer, así como consejo y comprensión por parte del usuario para todas las ideas o métodos nuevos. Por otra parte, la entrevista ofrece al analista una excelente oportunidad para establecer una corriente de simpatía con el personal usuario, lo cual es fundamental en el transcurso del estudio. Entonces, ahora les voy a compartir otra pantalla. Bueno, como les había dicho, según mi, mi lista de participantes, son 12 alumnos. Entonces, yo necesito que realicen 3 parejas y 2 grupos de 3. ¿Por qué? Porque vamos a estar haciendo una actividad con el tipo de entrevistas que existen. No hoy, sino que va a ser ya sea la próxima semana. Bueno, la próxima semana les voy a dar las instrucciones de qué es lo que van a estar realizando. Pero sí necesito que se organicen como ya les dije, 3 parejas y 2 grupos de 3. Ese documento lo voy a estar subiendo también en la plataforma para que les ayude a ustedes. Y lo que vamos a estar realizando es una investigación de los tipos de entrevista que existen. Entonces, los tipos de entrevista que existen son las entrevistas no dirigidas, no directas o abiertas, que se formulan preguntas conforme estas vienen a la mente. No hay un formato especial que haya que seguir
y la conversación puede avanzar en varias direcciones. El entrevistador sigue puntos de interés conforme vaya surgiendo respuestas a sus preguntas. ¿A qué se refiere este? Pues este tipo de entrevistas, digamos, no hay un formato establecido, ¿verdad? El entrevistador pues hace las preguntas conforme lo requiera. Y estas las preguntas dirigidas, directas o cerradas, que estas sí tienen un formato ya fijado. Y estas pues sirven pues prácticamente porque ya el entrevistador sabe qué es lo que necesita de información, mientras que en esta pues le va viniendo a la mente, ¿verdad? ¿Qué información necesita? También están las entrevistas estructuradas que son más especiales, por decirlo así, que las cerradas, porque son una serie de preguntas relacionadas con el puesto, con preguntas preferidas que son formuladas a todos los aspirantes del empleo. Las entrevistas estructuradas pueden adaptarse para incluir preguntas acerca del trabajo específico en cuestión. Están las entrevistas de estrés u hostiles, que estas entrevistas pues sí son un poco tediosas, por decirlo así, porque el objetivo de este tipo de entrevistas es fatigar o literalmente, como dice aquí, estresar al entrevistado. ¿Por qué? Porque el panel, ya sea el panel de entrevista o el entrevistador, intenta incomodar o estresar a la persona que está optando por el trabajo. ¿Y por qué hacen eso? Porque, bueno, antes que nada, ¿por qué creen ustedes que se intenta estresar al entrevistado? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen que intenta estresarse? ¿Sí, Fernando? Adelante. ¿Quién iba a opinar? ¿Nadie? ¿No? Vale. Pues se requiere, digamos, saber qué tan tolerante es al estrés. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros estamos optando para un puesto de trabajo de una gerencia, pues sabemos que en una gerencia es un trabajo muy delicado y en el cual nosotros no vamos a estar realizando solo una actividad. Entonces nosotros debemos tolerar el estrés. Y si nosotros pues mostramos, pues así, síntomas de estrés en la entrevista, pues la persona que está entrevistando pues va a saber que nosotros no somos aptos para ese puesto de trabajo, porque es un puesto de trabajo en el cual se necesita de que se realicen muchas actividades. Porque digamos en los trabajos a veces, digamos días enteros, uno puede estar realizando solo una actividad o puede estar realizando muchas, ¿verdad? Digamos unas 5 actividades al mismo tiempo y necesita estar al pendiente de todas esas actividades porque no las puede descuidar. Y después está el panel de entrevista, que es este panel de entrevista. Son varios las personas que entrevistan. ¿Y por qué? Porque, digamos, así pueden tener pues, por decirlo así, más opiniones con respecto a las respuestas que haga el entrevistado. Porque, por ejemplo, para una persona del panel de entrevista, puede ser de que no le haya parecido una respuesta, mientras que al resto del panel sí le haya parecido. Es por eso que se hace el panel de entrevista. ¿Tienen dudas con respecto a los tipos de entrevista? Porque como ya les dije, van a estar realizando una actividad con este tipo de entrevista, con el tema de tipo de entrevista. ¿Tienen alguna duda? No, teacher. No, vaya, gracias. Vaya, entonces vamos a regresar aquí. Y la última técnica de investigación, de recolección de datos, es la observación.
Y pues, como, digamos, como dueños, como gerentes, se necesita que se realice a cabo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿verdad? Así como en el ámbito de la construcción, no es lo mismo preguntarle, digamos, al maestro de obra si ya construyó una cocina, pues es así, a que ir a ver la cocina, cómo se construyó la cocina. Entonces, esta técnica es muy útil para el análisis del progreso de investigación. Consiste en observar a las personas cuando efectúan su trabajo. Como técnica de investigación, la observación tiene amplia aceptación científica. Los sociólogos, psicólogos e ingenieros industriales utilizan extensamente esta técnica con el fin de estudiar a las personas en sus actividades de grupo y como miembros de la organización. Ustedes que son administradores de empresas, pues en la universidad pues pueden seguir la carrera de administración de empresas directamente o pueden seguir la ingeniería industrial, que la ingeniería industrial pues como ustedes saben eh, es puede ser así, una como agrupación entre la administración de empresa y el tema de la ingeniería directamente. Entonces, como yo les dije, ya sea que nosotros seamos los gerentes, jefes o dueños de una empresa, debemos siempre estar al pendiente de lo que se realice en nuestra empresa. Sin embargo, también nosotros debemos transmitirle confianza a los empleados, porque si nosotros no transmitimos confianza, los empleados pues van a estar, no van a estar conformes trabajando con nosotros. ¿Tienen dudas en algún tema? Teacher. ¿No? ¿Alguien más? No, teacher. No, vale. Entonces voy a dejar de compartir. En el área de la plataforma se van a estar habilitando dos foros. Un foro va a ser para cuarto y otro foro va a ser para quinto, o sea, para ustedes, en el cual ustedes van a colocar, digamos, el nombre de la pareja para que así ya sepan ustedes quién tiene pareja y quién no. Todavía tenemos unos minutos de la clase, así que si ustedes desean pueden ponerse de acuerdo en el transcurso de la clase para ya después ya solo subir los nombres de la pareja. Tomarse entonces vamos a dar unos 4 minutos y para que ustedes se pongan de acuerdo para realizar las parejas. Para el próximo día de clases, pues como ya les dije, les voy a dar las instrucciones de qué es lo que se va a realizar. Entonces tienen el tiempo libre para ponerse de acuerdo. Pueden utilizar el chat de voz o el chat de texto para comunicarse. Bueno, creo que nos están poniendo de acuerdo. Como ya les dije, va a estar habilitándose el foro en la plataforma para que ustedes puedan saber quién ya tiene pareja y quién no. Sí necesito que para el próximo día de clase ya tengan definido quién va a ser su pareja, porque así yo les daré el tema que van a tratar cada uno. Pregunto nuevamente, ¿tienen alguna duda con respecto a las técnicas de investigación y a los tipos de entrevista? Como ya les dije, el tipo de entrevista va a ser subido a la plataforma también. Cuando termine la clase lo voy a subir de una vez. ¿Tienen alguna duda? No, profe. ¿No? No, teacher.
No, bye. Entonces, pues, con eso terminaríamos la clase por el día de hoy. Los espero la próxima semana. Y como les dije, la próxima semana necesito que me digan quién será su pareja para yo asignarles el tema. Entonces, pues, pasen feliz día y nos miraríamos la próxima semana. Yes, teacher. Nos Adiós, vemos. profe. Nos Adiós, vemos. teacher. Nos vemos. Feliz día. Teacher.